Bienvenidos al video especial de hoy sobre el próximo año 2025. Antes de empezar, quiero plantearles una pregunta importante. ¿Cuándo cree que terminará la guerra? No se trata de una simple pregunta, sino que refleja una profunda preocupación por el futuro de muchos. Este conflicto ha provocado tremendas pérdidas y, aunque existen diversas suposiciones y diferentes cifras en cuanto a las bajas, todos reconocemos que la escala de este conflicto tiene el potencial de prolongarse en el tiempo. Recientemente, el presidente Zelensky declaró que el final de la guerra puede estar más cerca de lo que esperábamos. Entonces, ¿le espera un futuro mejor a Ucrania? Explorémoslo en el video de hoy. El camino hacia una posible victoria. Existe la posibilidad de que surja un consenso en el conflicto actual. Y lo que es más importante, existe un potencial tangible para que una de las partes, Ucrania, alcance un éxito significativo en 2025. Aunque a menudo se percibe a Rusia como una potencia estable y adaptable debido a su enorme tamaño geográfico, esta visión puede ser engañosa. Algunos defensores de Rusia pueden argumentar que, históricamente, el país ha logrado desplegar millones de tropas y obtener victorias en diversas guerras. Sin embargo, esta perspectiva pasa por alto detalles críticos. A pesar de su inmenso territorio, la eficacia de Rusia en los conflictos depende de varios factores clave. Para participar con éxito en una guerra, una nación suele necesitar tres recursos esenciales: recursos financieros, apoyo logístico y una infraestructura militar eficaz. El apoyo financiero es especialmente crucial. Es una verdad fundamental en la estrategia militar que sin fondos suficientes, la capacidad de mantener enfrentamientos prolongados disminuye significativamente. En la actualidad, Rusia parece enfrentarse a considerables problemas financieros. Los informes indican que la economía rusa se enfrenta a varios vientos en contra, lo que plantea interrogantes sobre las implicaciones a largo plazo de estas luchas económicas. De cara a 2025. Diversos indicadores de los sectores económico y militar sugieren que podría ser un año especialmente difícil para Rusia, caracterizado por una trayectoria insostenible. Los analistas especulan con la posibilidad de que las acciones de Rusia en Ucrania estén estratégicamente dirigidas a maximizar las ganancias territoriales mientras se prepara para posibles cambios en el panorama político mundial. En vista de ello, podríamos asistir a un escenario en el que Rusia busque una solución negociada que le permita consolidar sus posiciones sin sobrecargar aún más sus recursos. Las observaciones de los analistas militares han puesto de relieve una tendencia preocupante. La actual asignación de recursos en el ejército ruso es cada vez más insostenible. Además, no puede pasarse por alto la respuesta de la comunidad internacional a las acciones de Rusia. Las sanciones y la presión diplomática han desempeñado un papel importante en la limitación de las capacidades económicas de Rusia, complicando aún más sus operaciones militares. A medida que estas sanciones surten efecto, disminuye la capacidad de Rusia para financiar sus esfuerzos militares, lo que acentúa su dependencia de arsenales militares obsoletos. Por el contrario, Ucrania ha demostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación. El continuo apoyo de los aliados occidentales está reforzando las capacidades militares de Ucrania, proporcionando un contrapeso a los avances rusos. Con nuevas inversiones en infraestructura militar y logística, Ucrania está preparada para aprovechar estos avances en su propio beneficio. A medida que se acerca el año 2025, la interacción entre estos factores podría configurar el futuro panorama del conflicto. Si Ucrania sigue aprovechando eficazmente sus recursos y capitalizando las vulnerabilidades de Rusia, la posibilidad de una resolución favorable a Ucrania se acentúa. En conclusión, aunque la inmensidad de Rusia pueda crear una ilusión de estabilidad, la realidad es que su eficacia militar está estrechamente ligada a su salud financiera y a la gestión de sus recursos. A medida que evolucione la situación, ambas partes deberán sortear estas complejidades, pero la posibilidad de que Ucrania salga victoriosa sigue siendo un argumento convincente en el desarrollo de la historia de este conflicto. Comprender los retos económicos. Aunque no se puede predecir definitivamente el final de la guerra, el resultado o cómo se desarrollará, sí se puede reconocer que hay periodos de lucha que pueden acumularse en cambios significativos. Estos periodos pueden crear presiones en ambos bandos,
lo que podría conducir a oportunidades para una paz negociada o una retirada rusa, especialmente con la creciente presión de la administración Biden. Esta presión podría empujar a Putin a decidir que ya no puede continuar con el conflicto y que necesita retirarse de Ucrania, poniendo fin de forma efectiva a la guerra. Usted espera que en 2025 surja una oportunidad concreta para ello. No está solo en esta perspectiva. Anas, Budenov y muchos otros expertos que observan los frentes y la economía rusa comparten opiniones similares. Anas destaca que la economía rusa ya estaba pasando apuros antes de 2024, especialmente en la época de la primera invasión de Ucrania por parte de Putin en 2014. Por aquel entonces, Putin se enfrentaba a importantes dificultades para mantener el apoyo de la población rusa debido a las malas condiciones de vida y a una economía inestable. Mientras la economía beneficiaba a oligarcas y funcionarios corruptos, el malestar social era generalizado. La anexión de Crimea unió temporalmente a la opinión pública rusa en torno a sus dirigentes, llevándola a aceptar sus penurias en favor de una narrativa nacionalista. Esta narrativa enfatizaba un deseo de grandeza y dominio en la escena mundial, que desde entonces ha sido fuertemente promovido por la propaganda rusa. Anas analiza cómo, a pesar de los acontecimientos en torno a Crimea, incluso después de la invasión rusa, la economía rusa apenas creció una media del 1% anual desde 2014. Esto ha planteado importantes desafíos para Rusia. Al convertir el PIB en dólares reales, disminuyó en $4 billones en producción anual. Esta situación es sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que durante este tiempo, los periodistas presentaban a Rusia como una superpotencia en ascenso dispuesta a desafiar a la OTAN. Occidente, especialmente la administración Obama, intentó apaciguar a Putin, pero esta estrategia fracasó porque Rusia ya se enfrentaba a graves problemas internos. Los expertos, entre ellos Anas, establecen paralelismos directos entre la trayectoria actual de Rusia y su creciente inversión en producción militar. Están intentando estimular la economía canalizando dinero de diversas fuentes hacia la construcción de fábricas que producen artículos carentes de valor añadido. Si ampliamos la idea de la producción civil frente a la militar, se revelan las implicaciones más amplias para el desarrollo económico y la sostenibilidad. Invertir en fábricas civiles, como las que producen automóviles, puede impulsar significativamente la economía. Este tipo de producción aumenta la eficiencia del transporte, crea puestos de trabajo y mejora la movilidad social al facilitar el acceso de las personas a la educación y a las oportunidades de empleo. Por ejemplo, una industria automovilística bien desarrollada puede provocar un efecto dominó en sectores relacionados, como la fabricación de piezas, la logística y los servicios, multiplicando así la inversión inicial. Por otra parte, aunque la producción militar desempeña sin duda un papel vital en la defensa nacional, depender en gran medida de este sector puede dar lugar a una economía carente de diversidad y capacidad de recuperación. El gasto militar tiende a centrarse en las necesidades inmediatas, y los recursos financieros asignados a la defensa a menudo no fomentan el mismo nivel de crecimiento económico o beneficios para la comunidad que las inversiones en industrias civiles. Una vez que se produce y despliega el equipo militar, suele utilizarse en zonas de conflicto, donde puede destruirse y perderse sin que se recupere la inversión. Además, el coste de oportunidad de invertir únicamente en producción militar es significativo. Los fondos que podrían haberse destinado a la construcción de infraestructuras o a la mejora de los servicios públicos se destinan en cambio a la fabricación de armas y municiones. Esto no solo limita el crecimiento económico potencial, sino que también puede provocar problemas sociales, como sistemas educativos y sanitarios infradotados. Las investigaciones indican que las economías que invierten en sectores civiles tienden a mostrar una mayor innovación y adaptabilidad. Por ejemplo, un estudio del Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias subraya que las industrias civiles tienden a generar más puestos de trabajo y tienen un mayor impacto sobre la economía en general en comparación con los gastos militares. Además, los análisis económicos de la OTAN han demostrado que los países con bases industriales
Diversas están mejor equipados para afrontar las recesiones económicas y la competencia mundial. Dependencia del petróleo y dinámica mundial. Putin se ha mostrado cauto a la hora de acumular deuda en Rusia, aunque su gobernanza general puede ser cuestionable. Fue astuto en sus preparativos para esta guerra, ya que albergaba desde hace tiempo la intención de enfrentarse a los aliados occidentales y a Ucrania. A principios de la década de 2000, Rusia experimentó un catastrófico colapso económico debido a una importante deuda externa que no podía pagar. Este fue el contexto en el que Putin subió al poder, tratando de estabilizar la nación en apuros tras la agitación de la década de 1990. Tuvo suerte, pero no gracias a su inteligencia. Su fortuna se debió a la subida de los precios del petróleo, que impulsó la economía rusa durante muchos años. Si se superpone el gráfico del precio del petróleo con el crecimiento de la economía rusa, se verá una correlación casi directa. Aunque correlación no implica causalidad, está claro que la economía rusa depende en gran medida del petróleo. Esta dependencia revela una debilidad significativa. En el mundo actual, el petróleo ya no es tan vital como antes. Dos factores principales contribuyen a este cambio. En primer lugar, se ha producido un aumento sustancial de la producción de petróleo en Estados Unidos. La administración Biden ha conseguido aumentar la producción de petróleo, convirtiendo a Estados Unidos en un actor importante en el mercado del petróleo. Esta evolución ha ejercido una presión considerable sobre otras naciones productoras de petróleo. Rusia forma parte de un cártel conocido como OPEP+, formado por países ricos en recursos petrolíferos. Este cártel suele intentar manipular el mercado coordinándose para reducir la producción de petróleo, con la esperanza de hacer subir los precios. Esta estrategia permite a los países miembros aumentar sus ingresos, ya que los precios más altos producen mayores beneficios por la venta de petróleo. Sin embargo, el reto surge cuando los líderes del cártel, especialmente a instancias de Rusia, acuerdan limitar la producción para mantener los precios altos. Por lo general, consideran que los precios altos se sitúan en torno a los $100 por barril. Sin embargo, los últimos precios del petróleo no han alcanzado ese nivel, lo que supone un problema importante para Rusia, dado que los líderes del cártel reconocen que no han logrado los precios y beneficios deseados. Algunos, como Arabia Saudí, pretenden retirarse de estos acuerdos de producción. También es probable que otros miembros relajen sus restricciones de producción, lo que provocará la entrada de más petróleo en el mercado y, en última instancia, hará bajar los precios y perjudicará al presupuesto ruso. El segundo factor es la situación económica de China. China era uno de los principales motores de la demanda de petróleo, gracias a su economía masiva y en crecimiento. Sin embargo, se han producido dos cambios críticos. En primer lugar, aunque la economía china parece grande, existen dudas sobre la exactitud de las cifras comunicadas debido a la naturaleza del sistema comunista, que tiende a manipular los datos para presentar una imagen más favorable. Esta manipulación ha ayudado a China a conseguir financiación de organizaciones internacionales que podría no estar justificada. China ha invertido mucho en infraestructuras y sigue dependiendo del mercado mundial, que, a su vez, depende de sus resultados. Muchos esperaban un repunte de la economía china tras los decepcionantes resultados del año pasado, y algunos economistas promovieron la idea de que estaba preparada para una remontada. Sin embargo, esa recuperación no se materializó. Las continuas dificultades de la economía china hacen improbable que aumente significativamente el consumo de petróleo, lo que se traducirá en una menor demanda y un estancamiento del poder adquisitivo del petróleo. China está invirtiendo cada vez más en la fabricación de vehículos eléctricos, haciendo especial hincapié en la transición de los tradicionales motores de combustión interna a los modelos eléctricos. Este importante cambio en la producción de automóviles refleja una tendencia más amplia hacia la sostenibilidad y la conciencia medioambiental en el mercado mundial, lo que reduce aún más la demanda de petróleo. Aunque China dispone de algunos recursos petrolíferos nacionales, depende en gran medida de las importaciones de varios países de Asia Central. Esta dependencia crea un delicado equilibrio, ya que las necesidades de petróleo de China pueden no coincidir con los actuales retos económicos de Rusia. Además, la postura geopolítica de China,
parece dar prioridad a las relaciones económicas con las naciones occidentales, que son sus mayores socios comerciales, frente a una alianza más estrecha con Rusia. Los retos económicos de Rusia en medio de una dinámica mundial cambiante. El enfoque de Vladimir Putin para gestionar la economía rusa se ha centrado en evitar un nuevo endeudamiento exterior, especialmente tras haber sido testigo de las ramificaciones de las importantes obligaciones externas a finales de la década de 1990. Reorientó los sustanciales ingresos del petróleo hacia un fondo de reserva, creando una situación en la que, a finales de 2020, Rusia había reducido su deuda externa casi a cero. Esto se consideró una medida estratégica para aislar la economía de las presiones financieras externas. Sin embargo, las actuales sanciones y la designación de Rusia como Estado paria complican este panorama. Sin capacidad de endeudamiento, Rusia se enfrenta a una sequía de inversiones que limita las oportunidades de crecimiento económico. Las reservas líquidas del país, que incluyen efectivo y oro, han disminuido significativamente hasta unos 55.000 millones de dólares, apenas el 2,8% de su PIB. Esta disminución sugiere una situación precaria. Si la economía sufriera una recesión, los fondos disponibles podrían evaporarse rápidamente. Para ponerlo en contexto, si la economía rusa registrara un bajo rendimiento de solo el 2,8% en un año, el país podría encontrarse sin los recursos financieros adecuados. Las reservas máximas de 183.000 millones de dólares en 2021 reflejan una época en la que Rusia estaba mejor posicionada económicamente. En los últimos 3 años, Rusia ha sacado más de 120.000 millones de dólares de estas reservas para apoyar diversas iniciativas, incluida la producción militar. Los analistas especulan con que esta tendencia puede llevar al agotamiento de los recursos en 2025. Históricamente, Rusia ha dependido de 3 exportaciones principales: petróleo, gas, un subproducto del petróleo, y equipos militares. Aunque el país disfrutó en su día de una sólida capacidad de producción militar, los recientes cambios en el panorama geopolítico han suscitado inquietud sobre su condición de proveedor militar. A medida que Rusia aumenta su presupuesto militar sobre el papel, surgen dudas sobre la sostenibilidad de esta financiación a la luz de la reducción de sus reservas y de un posible estancamiento económico. La dinámica cambiante de la demanda de petróleo, especialmente con el giro de China hacia los vehículos eléctricos, combinada con las presiones económicas más amplias sobre Rusia, crean un futuro incierto para la estabilidad financiera del país. Los retos que plantea el mantenimiento de una economía cerrada, unidos al menguante fondo de reserva, plantean importantes interrogantes sobre la capacidad de Rusia para navegar por el cambiante panorama del mercado mundial y sostener sus esfuerzos militares a largo plazo. Pero esa es la realidad. Hay poco que esperar más allá de este punto. En lo que respecta a China, está claro que no está ofreciendo un apoyo sustancial a Rusia. Se podría argumentar que, ocasionalmente, algunos productos militares chinos llegan a Rusia. Sin embargo, esta ayuda no está impulsada por un auténtico deseo de ayudar, sino que Rusia adquiere equipos por necesidad. La pregunta que surge es, ¿dónde está la financiación para estas compras? Esta cuestión va más allá de lo meramente económico. Hay numerosos analistas y observadores militares, como los de Jompy, que siguen meticulosamente la situación de los activos militares rusos. Se ha señalado ampliamente que el ejército ruso ha sufrido importantes reveses en Ucrania. El estado del ejército ruso y la esperanza en el futuro de Ucrania. Ucrania no solo se enfrenta al ejército ruso, sino también a los restos del poderío militar soviético acumulado durante décadas. La Unión Soviética, antaño una formidable superpotencia, acumuló un vasto arsenal de municiones, equipos y vehículos para contrarrestar a la OTAN y al mundo occidental. Este legado se ha transmitido a Rusia, que ahora lo está utilizando en el conflicto. A pesar de esta ventaja histórica, el enfoque ruso de la guerra ha provocado la devastación de las ciudades que han capturado. A diferencia de las fuerzas ucranianas, que a menudo se encuentran con civiles que les dan la bienvenida cuando liberan zonas. Las tropas rusas se encuentran a menudo con la desolación. Los únicos civiles que quedan son a menudo los que han traído las fuerzas rusas. Muchas ciudades capturadas están reducidas a escombros, carentes de infraestructuras y de cualquier apariencia de vida normal,
asemejándose a un paisaje yermo. Estos territorios que Rusia ocupa requieren ahora una inversión sustancial para restaurarlos y desarrollarlos. Algunos pueden argumentar que Rusia no puede expandirse eficazmente en Siberia debido a su falta de recursos. La misma lógica se aplica a los territorios de Ucrania que están ocupando actualmente. Los extensos bombardeos los han dejado en ruinas. Se necesitarán fondos considerables para las operaciones de desminado, limpieza de escombros y reconstrucción de infraestructuras esenciales. Volviendo a la cuestión de los arsenales, analistas como Yompi y otros realizan un seguimiento continuo de las reservas rusas de munición, lo que permite conocer el estado del ejército ruso. Y lo que es más importante, los arsenales de la era soviética de los que Rusia depende se están agotando, debido a las limitaciones económicas. La producción militar rusa no puede seguir el ritmo de las necesidades actuales. Es posible que observe que los tanques modernos, como el T-90, no se ven mucho en el campo de batalla. En su lugar, el ejército ruso recurre a menudo al uso de material antiguo almacenado. Esta dependencia de vehículos anticuados pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta Rusia para mantener sus operaciones militares. En resumen, los retos para Rusia son cada vez mayores. Sus fuerzas armadas se ven presionadas no solo por la falta de equipos modernos, sino también por la necesidad de realizar grandes inversiones en los territorios que han capturado, que han quedado en ruinas. Sin una economía robusta que respalde estos esfuerzos, la sostenibilidad de su campaña militar queda en entredicho. Las cifras actuales relativas a los arsenales militares indican que el 56% de los tanques siguen disponibles, mientras que alrededor del 55% de los vehículos de combate de infantería y aproximadamente el 44% de las unidades de artillería siguen en stock. Los datos desempeñan un papel crucial en la comprensión de esta dinámica, ya que ayudan a dibujar un panorama más claro de la situación. Cuando se escucha a los analistas hablar de las capacidades militares de Rusia, a menudo destacan que una parte significativa de las cifras originales, alrededor de 300 unidades, incluye vehículos que ya no son funcionales. Muchos de ellos son esencialmente chatarra y deben contabilizarse como parte del inventario debido a su presencia en los libros. Esto significa que, en realidad, más de 200 vehículos no son operativos, lo que afecta a la preparación militar general de Rusia. Aunque Rusia dispone de una gran variedad de carros de combate, incluidos modelos más antiguos como el T-55 y el T-54, cabe señalar que todavía hay un número considerable de T-64 y T-72 disponibles. Sin embargo, la elección de modelos más antiguos en lugar de otros más modernos es motivo de preocupación. El problema radica en el mecanismo de carga automática presente en muchos tanques rusos, que puede provocar fallos operativos debidos al óxido y otras formas de degradación. En cambio, los modelos más antiguos no tienen este sistema de autocarga, lo que significa que podrían ser más fiables en escenarios de combate. Dado el estado actual de los arsenales militares rusos, muchos expertos sugieren que en 2025 Rusia podría enfrentarse a importantes desafíos, ya que sus capacidades militares están disminuyendo. La industria ucraniana está aumentando la producción para satisfacer sus necesidades militares, mientras que los aliados occidentales se han comprometido a ayudar, aunque este proceso ha sido gradual. La infraestructura militar ucraniana está mejorando, con la creación de nuevas instalaciones de producción para mejorar los arsenales de armas. Este apoyo incluye la llegada de armamento avanzado, como cazas F-16, que reforzarán significativamente las capacidades de defensa de Ucrania. La imagen de Rusia como superpotencia está cada vez más en entredicho. A lo largo de los años, se ha hecho evidente que el poderío militar del país no es tan formidable como se creía. En 2025, puede que algunos dentro de Rusia reconozcan los fallos tanto en la economía como en el rendimiento militar. A pesar de las afirmaciones de disponer de grandes reservas de mano de obra, sin el equipamiento necesario, esta mano de obra se vuelve ineficaz. La guerra ha sido sin duda brutal, y el coste humanitario es asombroso. Muchos de ustedes pueden sentirse afectados por el conflicto en curso, pero es esencial reconocer que hay esperanza de un resultado positivo en Ucrania. El apoyo continuado a Ucrania sigue siendo fundamental para superar estos retos. En conclusión,
El camino de Ucrania hacia la victoria total sobre Rusia en 2025 se basa en mejoras militares estratégicas, un fuerte apoyo internacional y resistencia económica. Con la ayuda continua de los aliados occidentales y la disminución prevista de los recursos de Rusia, Ucrania tiene una oportunidad viable de recuperar sus territorios y asegurar su soberanía. El camino que queda por recorrer es difícil, pero con un compromiso inquebrantable, se puede conseguir una Ucrania liberada y próspera para 2025. ¿Qué opina de las perspectivas de Ucrania?